Por si las moscas, vamos a hablar de las nuevas masculinidades de siempre. Me refiero al libro de Antonio J. Rodríguez, que circula ya en México por el sello de Anagrama. Antonio es un periodista y escritor nacido en Oviedo, España, y tiene tres novelas publicadas. También es un periodista cultural, de nuevo cuño, porque no distingue entre alta y baja cultura, está muy atento a los fenómenos que ordena el Internet y también muy atento a una de las discusiones culturales que recorren nuestra época, que es el feminismo. Antonio, bienvenido a Por si las moscas. Mucho gusto, un placer estar con vosotros. Antonio, para introducir el tema, ¿por qué estamos ahora preocupados por el tema de la masculinidad y cómo nos representamos? Bueno, yo creo que hay varios factores que evidentemente influyen, ¿no? en este interés, o más que interés en esta necesidad. Yo creo que uno de ellos, evidentemente, es la consecuencia de algunos movimientos sociales muy importantes que hemos experimentado en los últimos años, como por ejemplo todo lo que sigue al momento Me Too, ¿no? Donde hay un cuestionamiento a nivel global, sobre todo en Occidente, sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres y sobre los abusos que históricamente se habían cometido. Y evidentemente como consecuencia de ello hay que plantearse muchas cosas y desde luego una de ellas es qué significa ser hombre, cuáles son los privilegios de ser hombre y en qué se está convirtiendo la masculinidad o la idea de ser hombre después de todas estas conversaciones y después de todos estos debates. Antonio, en el libro no eres muy optimista acerca de alguna de las respuestas que los hombres han dado frente a estos cuestionamientos, pero básicamente en uno de los ensayos utilizas a Trump y a Macron como dos formas de masculinidad. Trump sería la forma de masculinidad tradicional y Macron, que es el presidente de Francia, que tiene una esposa que es mayor que él y que es un hombre, digamos, sensible a las causas del feminismo y, en fin, en general a las buenas causas de los movimientos sociales, sería el otro tipo de masculinidad. Pero en algún punto del libro dices también que estas respuestas que a veces damos los hombres podrían provocar otra clase de machismos. Hmm. Sí, correcto. Eh, bueno, dando un paso más atrás y tomando un poco como punto de partida, casi como la idea central del libro, yo parto de que la definición histórica de masculinidad o de lo que significa ser hombre parte de dos pilares, ¿no? Uno es, digamos, la voluntad de colonización del cuerpo de las mujeres y otro sería el estado de guerra permanente con otros hombres, ¿no? Y esto es algo que viene o que se ha ido reproduciendo, digamos, a lo largo de milenios y que de alguna forma sigue presente hoy en día, incluso cuando hablamos, ¿no?, de estas ideas de nuevas masculinidades. Es cierto que ha habido un avance importante que creo que tiene que ser celebrado. Es cierto que hemos visto figuras públicas en distintos ámbitos, en la cultura, en la política, etcétera, etcétera, que han tratado de integrar, ¿no?, estas nuevas reivindicaciones de movimientos como Me Too, las marchas feministas, etcétera, etcétera. Pero bueno, bajo mi punto de vista, diría que en lo esencial no hemos cambiado tanto, no estamos cambiando tanto, ¿no? Entonces, bueno, precisamente como se trata, ¿no?, de un camino de muy larga distancia, ¿no?, es decir, esta relación de desigualdad entre hombres y mujeres no es algo que venga de ayer, sino que se ha ido reproduciendo a lo largo de los siglos. Digamos que de alguna forma ahora empezamos a cuestionarnos en serio este tipo de cosas y tendremos que ver si esa conversación se acaba concluyendo en una igualdad verdadera, pero digamos que estamos empezando el camino, ¿no? ¿Existe alguna forma o propones alguna forma de masculinidad responsable, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo haría una afirmación un poco radical que no sé cómo puede sonar, pero bueno, digamos que mi voluntad o el horizonte ideal vendría a apuntar algo así como la abolición de la masculinidad, pero la abolición de la masculinidad entendida como una serie de códigos culturales o lingüísticos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ser hombre, por un lado, es verdad que existen toda una serie de condicionantes anatómicos y de realidades físicas, pero paralelamente ser hombre responde a toda una serie de comportamientos o de expectativas que no tienen que ver con lo anatómico, sino simplemente con la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, para mí el horizonte vendría a ser o vendría a pasar por cuestionarse todos esos lenguajes, todos esos comportamientos aprendidos y poco a poco ir desprendiéndose de ellos. Antonio, has hablado de abolir la masculinidad y hay una parte de tu libro que me gustó muchísimo, que incluso la utilicé yo en redes sociales y causó furor, que es, dices algo así como que para abolir la masculinidad un hombre sería capaz de besar otro falo. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, efectivamente es una de las frases del libro, digamos, que han sonado más por razones obvias. Es una especie no, directamente es una provocación, es verdad, es cierto. También es verdad que concluye, por así decirlo, o remata un ensayo más largo donde tratan más conceptos. Pero bueno, en cualquier caso, una de las preguntas habituales con esta famosa frase, ¿no? Es decir, para acabar con la masculinidad hay que ser capaces de besar el falo de otro hombre. Una de las preguntas más frecuentes suele pasar por si la interpretación que se debe hacer es literal o metafórica, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es interpretarlo como queráis, Exacto. literal o metafórico. Sí es cierto que, bueno, es verdad que de entrada, para muchos lectores o para muchas lectoras, es un enunciado, una afirmación que causa una especie de violencia mental, ¿no? Es extraño, crea una especie de cortocircuito. Pero precisamente ese es el cortocircuito sobre el que me interesa abundar, ¿no? Es decir, ¿por qué nos produce ese tipo de violencia? Unos párrafos un poco más arriba de ese famoso enunciado, hablo de alguna forma sobre bueno, la importancia simbólica que efectivamente el aparato sexual masculino tiene, ¿no? Es decir, no se interpreta como otra parte más del cuerpo, no se interpreta como, no lo leemos como un codo, como un pulmón, como el corazón, como un hígado, como un antebrazo, ¿no? Sino que tiene una carga simbólica muy importante relacionado, ¿no? con esos conceptos que hablábamos antes del poder colonizador y del estado de guerra con otros hombres, ¿no? Entonces, bueno, ante la pregunta y ante la provocación, yo simplemente lanzaría la repregunta de ¿por qué nos causa tanta violencia ese enunciado? ¿Por qué nos incomoda? Creo que es importante hurgar en esas razones, en las razones de esa violencia. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos contigo, Antonio. Muy bien. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con Antonio J. Rodríguez, autor del libro Las nuevas masculinidades de siempre. Antonio, uno de los temas importantes de tu libro es la relación entre capitalismo y masculinidad. ¿Cómo se traba esta relación? Bueno, una de las ideas que plantea el libro es que no podemos entender del todo la relación que se establece entre hombres y mujeres sin atender al sistema económico que nos sirve como contexto y viceversa. No podemos tampoco terminar de entender el sistema económico que nos sirve como contexto sin atender a las desigualdades de género que se dan entre hombres y mujeres. De alguna forma, nuestro sistema económico actual es una especie de consecuencia lógica de algo que sucede hace mucho, mucho tiempo, que es la idea de la división del trabajo, ¿no? Es decir, la mujer se ocupa de los espacios domésticos mientras el hombre sale. Como digo, no es un tipo de relación natural, sino que es una invención del ser humano, ¿no? Forma parte del lenguaje, de las costumbres y de la civilización del ser humano. Y
digamos que esas relaciones o esas desigualdades siguen hasta hoy en día, a pesar de que vaya habiendo mutaciones o vayamos experimentando algunos cambios, como puede ser la implicación de la mujer en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, como comentamos antes, uno de las características históricas de la masculinidad es el estado de guerra permanente con otros hombres, que en el sistema económico actual, de alguna forma, lo podríamos identificar con esa voluntad de monopolio, ¿no? Todo el rato estamos expuestos a noticias que tienen que ver con la lista Forbes, quiénes son los más ricos, quiénes son las compañías que expulsan otras compañías del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Que son, como digo, conceptos históricamente asociados o intrínsecamente asociados a la idea de la masculinidad, ¿no? Por tanto, sí, como digo, son dos lecturas de la realidad, la económica y la lectura de género, que van estrechamente ligadas por estas y otras tantas razones. Y bueno, estas observaciones son terriblemente actuales y pensamos en dos de los personajes que mencionas, que es uno es Jeff Bezos, que acaba de renunciar a su puesto como CEO, como se dice en Estados Unidos, de Amazon, y Elon Musk, que tiene un proyecto en Marte, de llegar a Marte, y acabamos de ver el descenso de una de las sondas más importantes. Bueno, me gusta mucho cómo en el libro utilizas las biografías de estos hombres precisamente para criticar este modelo de masculinidad. Y lo contrapones también con otros modelos antiguos en donde los capitalistas pues eran unos hombres depredadores y borrachos y ahora son depredadores y abstemios. Sí, bueno, en el libro, por ejemplo, cito una película que para mí es bastante canónica, que es El Lobo de Wall Street, que de alguna forma viene a enterrar, ¿no?, esa masculinidad enloquecida, llena de testosterona, ¿no?, que define durante muchos años la idea de Wall Street y de alguna forma la élite financiera y económica global hasta llegar al crash de 2008, ¿no? Posteriormente, de alguna forma, los modelos aspiracionales de ser hombre han cambiado o se han transformado, pero, bueno, siguiendo un poco las tesis del libro, en lo esencial no han cambiado nada, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, hemos visto la aparición de una élite tecnológica en Silicon Valley, digamos, aparentemente, sí, mucho más sobria, mucho mejor preparada, psicológica, mentalmente, aparentemente más empática, ¿no? Se habla mucho de las morning routines de los CEOs, el running de madrugada, etcétera, etcétera, la meditación y demás, pero de nuevo, en lo esencial, el objetivo no cambia, ¿no? El objetivo vuelve a ser un poco esa voluntad de estar en el top 10, top 100, etcétera, etcétera, de la lista Forbes, o también utilizando un poco la terminología del mundo startup, ¿no?, de convertirse en un unicornio, convertirse en una compañía valorada en el 1 billion, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los muchos ejemplos, efectivamente, que encontramos en la contemporaneidad para ver cómo aparentemente todo cambia para seguir igual. Antonio, otro de los temas recurrentes en el libro es el fenómeno de Me Too y yo te quería preguntar cuántas consecuencias o cuántas lecturas arroja este fenómeno. Tú mencionas varias respuestas distintas al fenómeno de Me Too, incluso de las propias feministas, de las propias mujeres en Francia, pero hay muchísimas formas de interpretar este fenómeno. Bueno, evidentemente el Me Too supone un despertar colectivo en lo que tiene que ver con las formas de relación en el plano más íntimo entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, resulta que históricamente los hombres pensaban o podíamos pensar que estábamos seduciendo, que estábamos flirteando, que estábamos jugando con la otra persona, cuando lo que realmente estábamos haciendo era ejercer una violencia desde el poder, ¿no? Es decir, el fenómeno
Me Too lo que viene a decir o lo que pone sobre la mesa es que bueno, una élite masculina en una industria cinematográfica está utilizando su posición de poder para, bueno, abusar eh, física, sexual, emocionalmente de las mujeres, ¿no? Y esto se ha dado en otros territorios, o en otros tantos espacios, o en otros tantos gremios. Esto paralelamente también lleva a una pregunta posterior que es qué hacemos con las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? A mí me hace mucha gracia, en su momento me hacía mucha gracia, que una de las respuestas más inmediatas del momento Me Too era, hombre, pero es que entonces ya no vamos a poder ligar los hombres, ya no vamos a poder seducir, ¿no? Ya no nos vamos a acercar a una mujer nunca más. Hombre, evidentemente que no va de eso, evidentemente que van a seguir habiendo relaciones de distinto tipo, amistosas, físicas, emocionales, sexuales, entre hombres y mujeres. Pero de lo que se trata es de ver cómo se dan esas relaciones en términos de igualdad sin incurrir en abusos de poder. Quisiera traer la discusión del tema Me Too a algo que está sucediendo en México, Antonio. En México hay un candidato a un gobierno local, al gobierno de Guerrero, que ha sido señalado por varias víctimas de violación. El propio Estado mexicano, o el gobierno más bien, perdón, se ha dedicado un poco a desestimar estas acusaciones, y esto ha despertado todavía una reacción más decidida de las mujeres. Esta semana vimos muchísimas personas en Instagram, muchísimas mujeres poniendo un letrero que decía: presidente, rompa el pacto, refiriéndose a rompa el pacto patriarcal. Si bien en el libro dices que muchas de estas personas acusadas por el movimiento Me Too han sido canceladas de sus puestos, o de sí, de su posición pública. Lo hemos visto, decías, como es un fenómeno relacionado con el cine, lo hemos visto en el mundo de los espectáculos, pero yo te quería preguntar qué papel debe desempeñar el Estado ante estas acusaciones y frente a este embate que sufre, por ejemplo, este candidato. O no lo sufre, en fin, él fue el primero en provocarlo, digamos. Bueno, yo creo que es una obviedad en tanto que servidores públicos, un político al final, y un político que ejerce el poder, es un servidor público, es alguien al servicio de la población y que por tanto tiene aún más responsabilidad que el resto de la gente, si cabe, de tener un comportamiento ético y de tener un comportamiento moral. Eh, Hay ocasiones en las que no sale a colación la idea de que, bueno, es que hay ciertas mujeres que están cancelando o que están cuestionando la reputación de personas presuntamente inocentes hasta que no entra un tribunal en juego. A mí, por ejemplo, esto me hace pensar en una experiencia también personal, cuando hubo todo el primer boom del Me Too, a mí me pilló como editor, redactor jefe de un medio de comunicación, y yo recuerdo tratar con editoras, sobre todo con periodistas, que recibían testimonios muy similares y que finalmente no se atrevían a dar la cara por las posibles represalias o por precisamente los problemas judiciales con los que se podían encontrar, ¿no? Es decir, la justicia tampoco es un ente, digamos, abstracto o fuera o al margen, ¿no? de según qué maneras de comprender el mundo. Por tanto, yo creo que es una posición delicada la que tienen también las mujeres que denuncian. Están diciendo, en muchos casos, cosas que son profundamente dolorosas y profundamente violentas. Por tanto, creo que es importante atender a este tipo de reivindicaciones o este tipo de denuncias.
Y en cuanto a la política, pues bueno, un político tiene una doble función. En primer lugar, es, como digo, servidor público y por tanto debe de comportarse moralmente, es una obviedad, pero es así, debe de estar al margen de casos de corrupción, debe de estar al margen de abusos de poder. Pero es que también es un embajador de su propio partido. Es una personalidad pública que representa su marca y su propio partido, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que por razones evidentes la responsabilidad y el compromiso de los políticos con este tipo de cuestiones tiene que ser aún más redoblada. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos hablando de Las nuevas masculinidades de siempre, el libro de Antonio J. Rodríguez. Antonio, dedicas una parte importante, un ensayo muy conmovedor acerca de la paternidad. ¿Cómo entra en juego nuestra imagen de la paternidad en esta discusión que has planteado? Bueno, efectivamente dentro de los debates o de las nuevas expectativas sobre la idea de ser hombre, la paternidad es una de ellas y es una eh, también probablemente de las más importantes. Y también es un debate, una situación de alguna forma conflictiva, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, hablo, es verdad que en ese pasaje o en esa crónica utilizo un punto de vista más Personal. personal. Eh, Soy padre de un niño que ya ahora tiene 5 años y uno se plantea muchas cosas, ¿no? Sobre cómo tratar de educar, digamos, con valores más responsables o con valores acordes a nuestro tiempo, considerando también un hecho que yo creo que nadie puede negar, que es que en ocasiones la infancia puede ser uno de los momentos más violentos de la vida de una persona y uno de los momentos donde más se reproducen los estereotipos de género, ¿no? Es decir, los patios, en ocasiones, ¿no? Los patios de colegio, de los institutos, etcétera, etcétera, son espacios donde hay una gran segregación espacial. Por ejemplo, no sé, en España han salido bueno, varias piezas periodísticas muy interesantes hablando sobre cómo se divide el patio del colegio, ¿no? El campo de fútbol dominado por los niños y luego un espacio aparte las niñas, ¿no? Y ahí entran en juego, pues, bueno, comportamientos de otros niños que igual vienen de otros espacios donde los valores son otros y al final un niño tiene que socializar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy apasionante y muy complicado, ¿no? Es decir, cómo tratar de inocular en alguien que a fin de cuentas es un ser vulnerable, es un niño, cómo tratar de inocular valores más justos y más igualitarios, considerando que es un momento un poco violento o puede ser un momento un poco complicado del crecimiento de una persona. Y por último, Antonio, normalmente estos temas de género son tratados por mujeres o por la comunidad LGBTQ, pero ¿qué hace un heterosexual en este ámbito? Bueno, hay varias posiciones que puede tomar al respecto un hombre con estos debates, ¿no? Es verdad que una de las conversaciones más populares, y yo creo que es cierta, es que en primer lugar los hombres lo que tenemos que hacer es escuchar y es aprender de los testimonios de las mujeres, de la teoría de género, que efectivamente ha sido históricamente, por razones obvias, desarrollada por mujeres y por colectivos LGTB. Es decir, en primer lugar tenemos que escuchar y tenemos que aprender y al mismo tiempo añadiría que de alguna forma también tenemos que interactuar con esta conversación porque también nos interpela, ¿no? No es cuando hablamos de feminismo o de género, de relación entre hombres y mujeres, no hablamos solo de algo que tiene que ver solo con mujeres, sino que tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con la convivencia común y colectiva, y en ese caso nos atañe y en ese caso creo que tenemos que dar alguna respuesta por nuestra parte y tomar partido, ¿no? En esta conversación tan apasionante, ¿no? Que se viene desarrollando a lo largo de los últimos años.
¿Cómo ha sido recibido el libro en España? Bueno, como la conversación en sí misma, yo creo que ha habido una previsible polaridad, ¿no? Es decir, bueno, no sé, a nivel de prensa, por ejemplo, ha tenido muy buena acogida, muy buenas críticas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que ha habido distintos sectores de la población que no le ha gustado. Hemos hablado, ¿no?, de antes de algunos titulares un poco más llamativos, pues bueno, en según qué territorios no gusta. Y esos territorios es verdad que están políticamente muy definidos, ¿no? Es decir, sobre todo, digamos, como las posiciones más conservadoras, más reaccionarias de la sociedad, pues no le ha gustado. Bueno, de alguna forma era previsible, pero bueno, también los libros tienen la voluntad son una iniciativa de conversación, ¿no? Es decir, uno escribe un libro no para dejarlo ahí y ya está, sino para continuar la conversación, como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Entonces, bueno, está bien que haya respuestas de distintos ámbitos. Bueno, pues hemos terminado. Me parece un espléndido despliegue de ideas acerca de esto que es ser hombre y nuestra relación con todas estas discusiones contemporáneas acerca de género. Yo quiero recomendarle a nuestra audiencia la lectura de Las nuevas masculinidades de siempre, de Antonio J. Rodríguez. Antonio, muchísimas gracias. Un placer, mucho gusto. Bueno, y nosotros nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 en Por si las moscas.